Hey, bienvenidos a un nuevo video. Hoy todavía estamos aquí en Nuevo México. De hecho, estamos a punto de visitar nuestro último de esta temporada, de este momento, de este año posiblemente, ¿no? Porque sí, está más lógico así. Nuestro último parque nacional aquí en Estados Unidos. Dicen que es uno de los parques nacionales más visitados de este estado. Hemos visto fotos, hemos visto que está interesante, pero tiene como cierta dificultad. Pero por mientras, aquí estamos. No está... ¿Qué estás haciendo ahí, amigo? Matecito. ¿Estás tomando mate? Bueno, no, porque apenas está Macerando. macerando, a ver. Es la primera partecita de ahí le eché un poquito de agua. Y no, aquí está esperando el mate. ¿Ya la quieres tomar o no lo quieres tomar? Ya. ¿Sí? Sí. Hola, ¿eh? ¿A quién le gusta el mate? Los que nos está viendo. La verdad es que Chela encontró este lugar súper bonito. Aquí a un lado de la naturaleza y de este laguito que está por acá. Y este está también como de los pocos que están a nada, así súper cerquititas del Parque Nacional. De hecho estamos a 4 minutos, si no, según nos marca Google Maps. Entonces ya prendimos aquí el motor, está calentando y ya estamos listos para irnos. Hoy vamos a regresar a dormir aquí, entonces esperemos que este lugar esté disponible para nosotros. Si no, todavía para allá se ve como mucho más espacio. Si no está este, bueno, quizás puede estar algún otro puntito que también nos guste y disfrutemos con Yeti. La verdad es que hay varias emociones en estos momentos. Se están cruzando muchas cosas. Por un lado, la más pronto y la más como en estos segundos es que Noah está... ¿Quieres ir al Parque Nacional este? Sí, quiero. ¿Sí? Se me emociona mucho. Hay algo divertido que vamos a hacer ahí, que ahorita se los vamos a enseñar, que se lo enseñamos a Noah y dijo, sí, yo lo quiero hacer. La verdad, yo también. Entonces vamos a ver qué tal nos sale ahora que estemos ahí. Pero una de las como cosas que traemos en estos días, que lo compartimos hace poquito en un vivo que hicimos, es que regresamos a México, ya es como los últimos instantes de Estados Unidos y nos hace, había algo que, o sea, creo que siempre cada uno de los viajeros creo que vive de una forma distinta el cruzar fronteras, y nosotros, a pesar de que cruzar la frontera es hacia nuestro propio país, no deja de sentirse de algo extraño, algo que va a cambiar. Nosotros de hecho nos propusimos que nos íbamos a cambiar cierta forma en la que veníamos haciendo la parte económica de nuestro viaje, y eso hace como que haya muchas expectativas. Ya se está acabando el año, genera otro tipo de expectativas. Nosotros como pareja también estamos como buscando unas nuevas formas. Vaya, todo en general queremos como cambiarlo. Transformación. Sí. Está en transformación, y regresar a nuestro país, ese simple cambio en nuestra cabeza a mí me pone expectante, me pone emocionada, nerviosa, no sé, es como una mezcla de sentimientos. Creo que también tiene que ver con que se acaba el año y es como cierres, como sí, que estamos haciendo un cierre de esta etapa de Estados Unidos para ver. Y como estamos expectantes a lo que viene, pues viene como el nerviosismo de que qué va a pasar. Sí, también como el hecho de que, por ejemplo, una de mis metas es como reorganizar todo para que salgan mejor las cosas, para que se vayan haciendo los planes según lo que yo tengo como planeado, ¿no? Entonces, creo que también esa es como una cosa que tengo como, ojalá lo que sea que vaya a hacer funcione, ¿no? Como que esté como bien canalizado y enfocado y hecho para que se den las cosas como lo tenemos planeado. Entonces, bueno, sí vamos a disfrutar, sí vamos a este momento, pero creo que todos estos últimos días hemos estado un poco como con esta responsabilidad de domingo, de que mañana es lunes y ya hay escuela y hay tarea por hacer, algo así, no sé si está bien dicho, pero bueno, como de momento es domingo, no es domingo, pero bueno, ustedes me entienden la relación. Vamos al Parque Nacional y disfrutamos. Nuestro último parque, estoy emocionada también yo. Sí. Vamos, nuestro último Parque Nacional aquí en Estados Unidos este año, pero ¿cómo se dice? Seguramente faltan muchos más, pero de momento, ¡vámonos! Miren, algo así queremos nosotros modificarnos también. Esa es otra de nuestras metas próximas. Buscar un motorhome más chiquito para poder viajar hacia el sur, que ese también es como otra de nuestras metas. Y porque al principio pensábamos que también necesitábamos todo este motorhome, del cual sí es cierto que es muy cómodo, pero también hemos visto que podemos vivir en un espacio más chiquito, y mientras más chiquito todo termina siendo muy práctico. Claro, hay límites para cada persona y para cada uno de los formatos que cada uno quiera viajar. Hay gente que puede necesitar esto y lo doble, porque lo hemos visto aquí montones de veces, como la gente
viaja con muchísimo más autos muchísimo más grandes que el de nosotros y todavía jalando otro auto más o autos, todo un tráiler más. Pero nosotros creo que nos queremos ir hacia un poquito más chiquito y esa es también otra de las cosas que necesitamos como planear, porque obviamente eso requiere de dinero, de estrategias y de cosas que queremos como ir buscando. Pero ese es nuestro futuro y es algo que pues obviamente lo queremos lograr. Entonces vamos a echarle energía. Podría decir que todos los parques nacionales tienen como el mismo formato en el que llegas, das tu pase, después entras al Visitor Center, que sería como lo primero a visitar para que tengas información y de ahí entrar tal cual al área de el parque como tal, ¿no? Las atracciones que hay ahí. Pero no, en este, por ejemplo, a pesar de que esto que describí ahorita es como lo más común, también hay otros como como el Bosque Petrificado, en el cual puedes entrar, ni siquiera dar tu pase ni nada, y ya estar dentro del Visitor Center. Ahorita, por ejemplo, ya estamos llegando, estacionamos aquí el motorhome, y ya, aquí está el Visitor Center. No hemos dado nuestro pase ni nada, como que cualquier persona puede llegar aquí sin necesidad de pagar. Y me gusta un poco también esto porque puedes ver así, a ver si te gusta o no, vienes al Visitor Center y ya te emocionas y dices, bueno, sí, pago la entrada o no pago la entrada o no sé. Yo tengo una teoría. A ver. Descubrí que White Sands es de los parques más recientes que tiene Estados Unidos. Apenas en el 2020 lo constituyeron como parque nacional. Antes era, o sea, lleva 4 añitos, sí. Y antes era monumento nacional. Entonces, o sea, ya cumple, o sea, como que tuvo muchas visitas y demás. Y dije, bueno, démosle toda la infraestructura como parque nacional, hay que crear un visitor center y demás. Entonces, a lo mejor apenas se están hallando. O no sé. ¿El Bosque Petrificado será lo mismo entonces, quizás? Mejor. Se veía un poquito más viejo que 4 años el Bosque Petrificado. Sí. Bueno, si no han visto ese video del Bosque Petrificado, aquí se los dejamos. Bueno, acá se lo dejamos, en algunos de otros lugares se lo dejamos. A mí se me olvida la esquina, pero miren, de repente, hablando de cosas nuevas, ¿será que hicieron esta arquitectura estilo Santa Fe? Me encanta. Porque es acá, puede ser, ¿no? Nuevo México. Ajá, el Visitor Center con arquitectura Santa Fe. Saber-tooth cat. Dientes de sable. Dientes de sable. Yo quiero tener esos dientes. Esta es una cabeza de mamut. ¿Qué tal eso, Noah? Está súper chida. Está loquísimo, ¿eh? Dice que no solo White Sands es las dunas de yeso más grandes de todo el mundo, sino que también tiene algo maravilloso, que están descubriendo y desenterrando huellas humanas y de muchísima fauna de más de 10,000 años. Ve huellas de mamut, Pichel se trajo su matecito aquí. Hoy tenía ganas de echarle mate. Hoy tenía ganas de mate. Pues antes de comenzar a caminar mucho, vamos agarrando pilas con el mate. ¿Te gusta? Esto está bueno, ¿eh? Es el primer parque nacional que veo que la información que están dando aquí está en inglés, pero también en español, lo cual obviamente refleja lo cercano que estamos ya a la frontera de México. Pero aún así, la verdad es que se agradece que estén en los dos idiomas y que tengan como este esfuerzo, porque a pesar de que uno puede entender inglés o no, de repente leer estos como datos científicos en tu propio idioma, bueno, se vuelve más fácil. Está bueno porque aquí al parecer toda la fauna y la flora también parece que se evolucionaron a ser todo blanco. Aquí sí, a ver, creo que lo hemos dicho, pero estamos en el Parque Nacional White Sands, arena blanca, y todo parece ser, por ejemplo, esta tipo chivita que se llama, pero es una tipo lagartija, que es café originalmente, y aquí en esta área evolucionó para tener estos colores, pero no es como el único animal, porque también están aquí hay un ratón, aquí está la lagartija que ahorita veíamos, un chapulín y diferentes tipos de animales. Hasta también un escorpión, ¿eh? Un escorpión, sí, aquí está el alacrán que se puso blanco, un grillo, o sea, todos agarraron. Aquí está la chivita, justo este es el que estamos viendo ahorita ahí. Y cómo los animales evolucionaron para tener estos colores de la zona. No se da cuenta todavía. ¡Tenemos dinero!
Que acabamos de comprar este trineo, que la verdad es que, a ver, si ustedes lo quisieran rentar, que se puede rentar aquí, cuesta $15, pero también dejas $10 de depósito, o sea, es decir, 25. Y lo tienes que devolver antes de las 4. Si no lo devuelves antes de las 4, bueno, es como si lo hubieras comprado. Y este nuevo te cuesta 25, o sea, exactamente lo mismo. De alguna forma lo están haciendo como para que lo compres si es que no tienes uno, pero algo basiquísimo para disfrutar aquí White Sands, que es justo por lo que no estaba súper emocionado. Y también te venden un poquito de cera, que es para que se los pongas aquí abajo en la tabla y que te puedas deslizar muchísimo más rápido. ¿Qué? ¿Listísimo? ¡Listísimo! Sí, yo no voy a poner cera, a ver. ¿Cómo no? Si no te vas a quedar ahí parado. ¿Ah, sí? Sí. Pensé que no era para eso. Sí, es para que se deslice más rápido. La verdad es que no hubiéramos querido comprarlo, pero limitarnos a las 4 de la tarde está un poquito como mal. Y a lo mejor lo podemos usar en algún otro lado. Dice que también la nieve o la arena se puede usar. Entonces todavía nos queda mucho mundo por recorrer para sacarle provecho a esto. Bueno, ahí está, después del Visitor Center está la entrada y en particular hoy no cobran la entrada por ser el día del veterano. Entonces no diría que tuvimos exactamente suerte porque al final tenemos el pase anual, pero si ustedes quieren ir y aprovechar, no sé si esto es en todos los parques nacionales, sería bueno como investigar, pero a lo mejor el día del veterano en cualquier parque nacional resulta ser gratis. ¿Qué tal que sí sea así? Se los vamos a poner aquí. Si es cierto, y si no es cierto, les voy a poner aquí, no es cierto. Anótenselo a la agenda. Anótenselo a la agenda o no se lo anoten. Lo que sí es que al menos si es gratis, normalmente tiene que ser como uno de los días como más visitados puede ser, pero hoy es un lunes o martes. Hoy es lunes, entonces quizás eso baja la afluencia porque no estamos viendo como mucha gente y eso ya de entrada es bueno que sea un día gratis y con no tanta gente. Qué buenísima entrada, apenas estábamos ahí avanzando adentro del Parque Nacional, de repente se termina el camino de pavimento. Nosotros, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar? Y de repente había un letrero ahí que decía, estás conduciendo sobre un camino de arena. No, todo se veía buenísimo. Y la verdad es que apenas esta es la primera parada que se ve que se puede hacer. Y dijimos, nos paramos para checar, para analizar, para ver alrededor. Y ya de repente vimos que hay gente por allá caminando. Entonces ya estamos aquí, miren, echándole cera para las primeras deslizadas. Una de las recomendaciones que te dicen al venir acá es que por la arena ser tan blanca te va a reflejar la luz de allá abajo, entonces tienes que traer lentes básicos. Entonces, ¿lentes puestos? ¿Lentes puestos? ¿Lentes puestos? ¡Lentes puestos! Tiene la segunda concursante, vamos a ver qué calificación le da el jurado. Vamos a ver. Venga, represento a México. Representa a México la señorita. ¡Vamos, mami! Vamos. Michelle de mi casita nómada nos está visitando el día de hoy en White Sands. Necesita ayuda y se está repitiendo. ¡Y se va! ¡Está buena! ¡Está buena! Tercer representante de mi casita nómada. ¡Beso!
¡Queremos calificaciones de los jueces! ¿Vale la pena o no vale la pena? Sí, sigo viva y más fuerte que nunca. Eso. Hola. Mira, no, el último es altísimo allá arriba. A ver, ahí viene Noah. Otro sobreviviente de la gran Caídos Maximus. Matthew, hola, Matthew, Se siente alto, ¿eh? sí. La verdad está divertido bajar y todo eso, pero subir las dunas, uy, sí que van sintiéndose el peso por aquí. Uy, la verdad es que entre las subidas y el solecito, que tampoco es que esté tan caliente, la verdad. Bueno, estamos a 22 grados, no es como un calor tan intenso. Pero miren, si quieren refrescarse, en la arenita. Yo me voy a tirar. Se pueden enterrar. Yo me voy a Está tirar. furiosísima. Está bien a gusto. Yo me voy a tirar. Venga, amigo. Vamos. ¡Uah! Nos venimos a tomar un break porque ya es hora de comer. Entonces, de hecho, o sea, nos venimos un poquito más tarde porque esta vez queremos sentir un poquito el atardecer. A ver si podemos, a ver si nos toca. De hecho, aquí cierran a las 5 de la tarde y se supone que 1 hora y media después del atardecer se cierra este lugar. Entonces vamos a ver si tenemos suerte y vemos como un atardecer bonito por acá. Pero bueno, apenas la primera caminata y vean todo el montón de arena de una bota. La verdad es que se siente muy bien esta arena. Aparte de estar fresquita, toda suavecita y pues lo blanco, claro. Esto pasó con una loca, ¿no? Pero mira. Y pa. Y se destruyó. El Parque Nacional podría parecer un espacio chico si se ve solo el mapa que te dan al entrar, pero en realidad White Sands cubre un área de 50,000 hectáreas y de los distintos puntos que puedes entrar hacia las dunas, el que te recomendamos sin dudas es el Akali Flat Trail, en el cual justo estamos llegando ahora. Este es uno de los parques nacionales que menos me ha preocupado el tema del estacionamiento. Normalmente es que estoy como un poquito como nervioso de a ver si encontramos un espacio, ¿no? A ver si hay como un lugar para el motorhome. Esta vez ni siquiera investigué, pero la verdad es que desde que entramos me di cuenta que no iba a tener que sufrir mucho porque vean todo el espacio por ahí. Sí, creo que sí lo estoy tirando, pero por ahí está Yeti. Todo ese espacio hay para estacionarse aquí. Aquí aplanaron toda la arena. Y ven, está gigante todo este espacio. Vamos a ver si podemos empezar aquí una caminata. Se supone que son 8 kilómetros en hacerla completa. Es un círculo lo que se hace. No creo que lo vayamos a hacer completo porque ya vieron cuál es su motivación también de aquí. Y nosotros también nos queremos deslizar. Entonces vamos a empezar un poco esa caminata y de ahí vamos a ver qué puntos interesantes hay. El chiste en este momento no va a ser caminar. Son 8 kilómetros entre dunas y todo eso. Suena interesante, pero no tenemos que hacerlo todo. Vamos a buscar un lugar y a lo mejor ahí nos quedamos entre deslizándonos y disfrutando un poquito como de esta zona de aquí. Vamos para allá. Vean, aquí está, este es tal cual lo que se supone esto. Todos estos 8 kilómetros que van recorriendo por todo por aquí. Y no hay nada, o sea, no es que haya un camino o algo tal cual marcado, a excepción de que están estos pequeños postes de aquí, rojos, que te van indicando más o menos por ahí por la zona. Uno podría salirse del camino sin ningún problema, entonces sí te piden como que tengas como atención hacia eso. Al parecer no son como tan difíciles de encontrar, pero dado que el paisaje es totalmente igual por todos lados, bueno, pues se supone que sí tienes que tener como cierto cuidado y ojo a no perderte por acá. No creo que nos vaya a pasar. Hay 5 trails. Hay unos muy chiquititos como de 300 metros, Sí. 650 metros. Y nosotros decidimos tomar el más grande de esos 5 caminatas que hay. ¿Cierto? Porque David quiere ver, o sea, lo más posible
natural, lo más sí, posible es que- tunesco. Es que yo lo que investigué es de que esta caminata de acá es de las más impresionantes por cómo están las formaciones de las dunas. En las otras por ahí puedes ver como todavía vegetación y todo eso, o no son las dunas tan altas. Entonces, bueno, acá es donde se supone que sí se van a encontrar y se va a ver más esta clásica fotografía o imagen de White Sands. Es aquí de donde se supone que se inspira. Entonces, en una de esas, para mí, también lo que va a ser como una muy buena combinación va a ser el atardecer. Ayer vimos un atardecer muy bonito ahí donde nos quedamos a dormir. Entonces quizás si se mezcla todo, ¿sí, no? Al menos ya aquí está súper chido. Bueno, no, la verdad sí está difícil seguir el camino. Yo estoy viendo postes por todos lados. Ahí por ahí hay uno, por allá hay otro, por allá hay otro. De aquel lado hay otro, más para allá veo otro. Pero igual hay gente a los 360 grados, y de verdad por todos lados. Y al final creo que eso es lo que yo quería. Así, no íbamos ni 100 metros. De aquí alcanzo a ver el estacionamiento. Y ya se siente todo esto tal cual como lo quería experimentar. A lo mejor estaría mucho mejor, así como que un lugar donde no hubiera absolutamente ninguna pisadita para que se viera como la duna perfectita, pero esto ya se ve y se siente muy bien. Y Noah está buscando la duna, la que sea, todas, se está aventando tu Noah. En un extremo, la duna perfecta. Vamos con Noah extremo. No, esta es una duna virgen, no hay ninguna huellita de nadie. ¿Estás listo para estrenarla? Sí. Vamos. A ver, yo burlándome mucho. Vamos para arriba. Igual que no, me estoy quedando atorado. No se puede. Vamos, Noah. Sí. No. Vamos, Noah. Eso. Vamos, que vamos. Venga, ya lo lograste, sí. ¡Dios! ¡Wow! ¡No! ¡Sí me dio miedo! Llegué. Bien, fue más rápido. Bueno, y justo ahorita parece que sería como uno de los momentos que si no estuviéramos como bien ubicados ya nos hubiéramos perdido. Yo dije ahorita, Chel, bueno, ahorita no sabemos dónde estamos, ¿no? Estamos como a la mitad de la nada, no veo ningún poste alrededor de esos que te indican el camino. Y le dije, seguro es para allá la salida, ¿no? Me dijo, no, es para allá. Yo, Y sí, ya volteó para allá y ahí se alcanza a ver todavía el estacionamiento, la verdad. Bueno, creo que es el estacionamiento. Riesgo, ¿no? Pero sí, o sea, aquí te agarra la noche. Y bye, sí está como para que no tengas una salida tan fácil. Y más si a lo mejor no eres una persona como tan ubicada, a lo mejor que dice, ok, allá están ese tipo de montañas, allá está allá, y este punto y tal. Yo a lo mejor no fui muy observador. Pero mientras más nos vamos como metiendo aquí en las arenas, más bonito se ve y más como que se disfruta, porque sí hay menos huellas y se siente como el espacio de nosotros.
Momento de la prueba definitiva. Pues que encontramos o no encontramos el camino de salida. Ya se está yendo el sol, de hecho ya nada más está ahí el horizonte, apenas un rayito de sol. Estamos viendo cuál es el camino correcto para salir. Michelle dice que es para allá. Yo digo que, ok, ya que me convenció un poquito, yo dije, bueno, creo que es un poquito para allá, pero de todos modos, lo bueno es que la verdad que sí se ve mucha gente. No estamos lejos. No estamos en una onda peligrosa ni nada. O sea, yo creo que caminamos a lo mucho, si hubiéramos caminado de seguido, como unos 15 minutos. Ajá. Entonces va a ser fácil regresar al motorhome, pero de verdad, creo que vale totalmente la pena quedarse hasta este punto, donde el paisaje está... Increíble. Ajá, está increíble, o sea, a esta hora del día le voy a bajar un poquito la exposición aquí a mi cara, me van a ver un poco oscuro, pero para que vean todo este paisaje que está aquí alrededor. Ahora sí. ¡Uy! Ni tiempo me dio de decir de ahora sí, la última deslizada de Nova y ¡pum! Se fue. Llegamos aquí está Jeffrey. No saben qué ganas yo tenía de este momento, de esta sensación del atardecer. De repente pensé que iba a ser como muy difícil por, no sé, a veces se complican las cosas, el calor, en qué momento empezamos la caminata, sí, ¿no? Y esta vez de verdad la atinamos en todo, a la hora de venir, a la hora de entrar a cada uno de los lugares, en saber... La comida, no nos desfasamos con la comida, ¿no? Eso también es bien importante, sí. Estamos comiendo bien tarde. Normalmente cuando venimos a los parques nacionales, los horarios de la comida se mueven por a todos lados, si no, despertamos tranquilos, desayunamos. Definitivamente si quieren solamente y tienen un ratito y quieren venir a disfrutar, deberían de venir a aunque es cierto que no pasamos a los otros, pero me refiero a que es bastante bueno, o sea, no se van a quedar como con las ganas de nada si llegan aquí. La vista es increíble. Pensábamos que aquellos por ser chiquitos, a lo mejor luego estabas viendo la carretera o un coche, no tendrías como esta inmensidad que vimos en ese trail más grande, sí, ¿no? Sí, y de repente... ¡Y no! ¡No! Ya no voy a decir que es el último deslizamiento de nadie. Uno no sabe. Bueno, y por si la duda existía, nos acaban de venir a avisar aquí el ranger que sí, el parque nacional está cerrado y que es momento de partir. Lo que no me había tocado, no nos había tocado en ningún otro parque nacional. Aquí sí te piden que te salgas. Entonces, bueno, ya nos íbamos igual, ya sabíamos esta noticia, pero es importante saber que en otros parques nacionales nunca nos sucedió. Y aquí si no están viendo que nos vayamos. Noah sigue. Ya estoy adentro del motorhome y Noah ahí. Venga más. Una última, papá. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro viaje. Estamos a nada de regresar a nuestro país y hay un montón de cosas nuevas que nos están pasando y que les queremos contar. Así es que espero que se suscriban, le den like y comenten si es que algo en particular de este video realmente les gustó a ustedes. Si quieren saber cómo ha sido todo nuestro viaje en Estados Unidos, aquí les dejamos este playlist. Nos vemos en un próximo video. Bye. Ahí dice como bienvenidos abiertos los mariscos. O sea, ya Lo estoy viendo. México. Creo que es solo esta casetita y ya. Y ya estamos en México. Yo también siento eso, amor.